Hay personas que matan y hay personas que no dejan ir. Este no es un canal sobre amor extremo, ni sobre pasión desbordada. Aquí hablamos de algo más oscuro. Personas que intentaron poseer a su pareja incluso después de la muerte. Algunos conservaron cráneos, otros piel, otros partes del cuerpo para no sentirse solos. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like. Eso ayuda a que estas historias sigan contándose. Quédate hasta el final para descubrir cuál es la obsesión más enfermiza de todos estos casos. Estos son 5 casos de posesión hasta la muerte. Amantes que no dejaron ir. Jeffrey Dahmer, poseer para no estar solo. Jeffrey Dahmer no es recordado solo por la cantidad de personas que asesinó, sino por lo que hizo después. En la mayoría de los crímenes, la muerte es el final. En el caso de Dahmer, la muerte era apenas el comienzo de algo mucho más perturbador. Entre 1978 y 1991, en Milwaukee, Estados Unidos, Jeffrey Dahmer asesinó al menos a 17 hombres y adolescentes. Sin embargo, reducir su historia a una lista de víctimas es cometer un error de enfoque. Dahmer no mataba por impulso, ni por ira, ni siquiera por placer directo. Lo que realmente lo movía era un miedo profundo y constante: el abandono. Desde joven, mostró una incapacidad casi total para establecer relaciones afectivas reales. No sabía cómo sostener vínculos, cómo ser deseado o cómo evitar que alguien se fuera. En su mente, toda relación estaba condenada a terminar. Esa certeza lo llevó a buscar una solución extrema: eliminar la posibilidad misma de que la otra persona pudiera abandonarlo. Para Dahmer, el asesinato no era el objetivo final, era una herramienta, una forma de transformar a una persona viva, impredecible y autónoma en algo que pudiera controlar por completo. Después de matar, no huía ni se deshacía del cuerpo de inmediato. Al contrario, cuidadosamente y convivía con ellos durante días. Lo más inquietante es que Dahmer conservaba partes específicas de los cuerpos: cráneos, corazones y genitales. No lo hacía como trofeos ni como simples recuerdos del crimen. Para él, esos restos seguían representando a alguien. Dormía cerca de ellos, los guardaba con cuidado y los mantenía como si formaran parte de una relación que no podía romperse. Aquí suele aparecer uno de los errores más comunes en la narrativa de este caso: llamarlo obsesión amorosa o amor enfermizo. Esa etiqueta es incorrecta. El amor implica reconocer al otro como un ser independiente. Incluso la obsesión implica deseo hacia alguien vivo. Lo que hacía Dahmer era anular por completo la humanidad del otro y convertir el cuerpo en un objeto estable, silencioso y permanente. Las víctimas, ya reducidas a restos, no podían contradecirlo, rechazarlo, ni irse. Esa era la verdadera seguridad que Dahmer buscaba. No compañía real, sino presencia inerte. No intimidad, sino posesión absoluta. Durante los interrogatorios, Dahmer reveló un detalle que confirma que sus actos no eran impulsivos. Planeaba construir un altar con los cráneos de sus víctimas. No se trataba de una fantasía momentánea, sino de un proyecto a largo plazo. Esto demuestra que su conducta seguía una lógica interna constante, organizada y repetida. No eran crímenes pasionales, eran actos sostenidos en el tiempo, guiados por una necesidad psicológica profunda. El patrón es claro: miedo psicológico al abandono, incapacidad de establecer relaciones reales y transformación del cuerpo humano en un objeto que no exige, no juzga y no se va. Para Jeffrey Dahmer, eso era lo más parecido a la estabilidad emocional.
Dahmer no asesinaba por odio, ni por venganza. Tampoco buscaba fama o poder social. Mataba para no quedarse solo y conservaba partes del cuerpo de sus víctimas porque en su mente eso era lo más cercano a una relación que nunca terminaría. Este no fue un caso de amor extremo ni de pasión desbordada. Fue posesión llevada hasta su forma más literal. Una relación donde la única manera de garantizar que el otro no se fuera era quitarle la vida. Katherine Knight. Dominar, incluso después de la muerte. Katherine no intentó ocultar lo que hizo. No huyó. No limpió la escena. No trató de borrar el crimen. Desde el inicio, su caso dejó claro algo fundamental. Su objetivo no era escapar, sino ejercer control absoluto, incluso después de la muerte. En el año 2000, en la pequeña localidad de Aberdeen, Nueva Gales del Sur, Australia, Katherine asesinó a su pareja, John Price. La relación había sido violenta, marcada por amenazas, episodios de agresión extrema y un historial previo que ya había alarmado a las autoridades. Katherine no era una persona desconocida para el sistema judicial. Años antes había amenazado a otras parejas con cuchillos. Había cometido actos graves de violencia doméstica y había demostrado una escalada constante de conductas peligrosas. La noche del crimen, Katherine apuñaló a John hasta matarlo mientras dormía. Sin embargo, al igual que otros casos de este video, el asesinato no fue el final del acto, fue apenas el inicio. Después de matarlo, Katherine desolló completamente el cuerpo de su pareja. Conservó la piel, colgándola cuidadosamente en el interior de la vivienda. Decapitó el cadáver, cocinó partes del cuerpo y dispuso la escena de una forma que no puede entenderse como improvisación ni como pánico posterior al crimen. Todo lo que hizo respondió a una lógica simbólica: ejercer dominio total sobre el cuerpo del hombre que en vida ya no podía controlar. La violencia de Katherine no fue caótica, fue estructurada, sostenida y coherente. El acto de desollar no cumplía con una función práctica, no ayudaba a ocultar el cuerpo, no facilitaba la huida. Su función era simbólica. Desollar a una persona es despojarla de su identidad externa, es reducirla a materia. Es un acto de dominación total. En el caso de Katherine, conservar partes del cuerpo no respondía a una fantasía de compañía, como en otros casos, sino a una necesidad de control y castigo, incluso después de la muerte. El mensaje implícito era claro: John no solo debía morir, debía ser reducido a un objeto sometido a su voluntad. La escena fue descrita por investigadores y jueces como una de las más perturbadoras en la historia criminal de Australia, no solo por su brutalidad, sino por su frialdad y coherencia interna. Durante el juicio, no se pudo sostener que Katherine actuara bajo un episodio momentáneo de locura. Su conducta previa demostraba planificación, escalada y clara comprensión de sus actos. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en la primera mujer en Australia en recibir esa sentencia. A diferencia de otros videos, Katherine no buscaba evitar el abandono ni conservar la ilusión de relación. Su motivación fue distinta, pero igual de extrema: ejercer poder absoluto. El cuerpo de John se convirtió en el último territorio donde imponer dominio, incluso cuando la vida ya había terminado. Esto nos demuestra que cuando la relación deja de ser un vínculo entre personas
y se transforma en una lucha por control. El cuerpo deja de ser humano y pasa a ser objeto sobre el cual se ejerce autoridad. No para amar, no para recordar, sino para demostrar que el control nunca se perdió. En el caso de Catherine, la muerte no puso fin a la violencia, solo eliminó cualquier límite que existiera. Amantes que no dejaron ir. Carl Tanzler. Negar la muerte para no ser abandonado. Carl Tanzler no asesinó a la mujer que obsesionó su vida. Y sin embargo, su historia es una de las más perturbadoras de esta serie, precisamente porque demuestra que la posesión extrema no siempre comienza con la violencia directa, sino con la negación absoluta de la realidad. En la década de 1930, en Florida, Carl Tanzler conoció a María Elena Hoyos, una joven que padecía tuberculosis. Tanzler estaba convencido de que ella era el gran amor que, según él, se le había revelado en visiones desde su juventud. Esa creencia no nació de una relación real, sino de una fantasía construida unilateralmente. María Elena nunca correspondió ese vínculo del modo en que Tanzler lo imaginaba. Cuando ella murió en 1931, la historia debería haber terminado, pero para Carl Tanzler, la muerte no fue un cierre, fue un obstáculo que se negó a aceptar. Durante años visitó su tumba con frecuencia, hasta que finalmente tomó una decisión que marca este caso como único. Exhumó el cadáver y lo trasladó a su casa. A partir de ese momento, Tanzler comenzó un proceso prolongado y deliberado de conservación y reconstrucción del cuerpo. Conservó huesos, piel y órganos, reforzó la estructura con alambres y yeso, sustituyó partes en descomposición, vistió el cadáver, lo sentó a su lado, convivió con él. Aquí aparece otro error habitual: describir este caso como una historia de amor macabro. Esa lectura es profundamente equivocada. El amor implica aceptar la existencia del otro como un ser independiente, con límites, con voluntad y finitud. Lo que hizo Carl Tanzler fue negar todo eso. No aceptó la muerte, no aceptó la pérdida, no aceptó que la otra persona ya no existía como sujeto. En lugar de elaborar el duelo, decidió conservar el cuerpo como si así pudiera detener el tiempo. El cadáver reconstruido no era María Elena, era una proyección, un objeto diseñado para sostener la fantasía de una relación que nunca ocurrió. A diferencia de otros casos de esta serie, Tanzler no buscaba dominar mediante la violencia, ni castigar. Su impulso fue distinto, pero igual de destructivo: eliminar la realidad que le resultaba insoportable. El cuerpo conservado funcionaba como un sustituto de la pérdida, una negación material del abandono definitivo que representa la muerte. Cuando el caso fue descubierto, la relación pública osciló entre el horror y una peligrosa romantización. Algunos medios llegaron a describirlo como una historia trágica de amor eterno. Esa interpretación ignora un elemento fundamental. María Elena nunca pudo consentir esa relación, ni en vida ni en muerte. Su cuerpo fue utilizado para sostener una fantasía ajena. Desde el punto de vista psicológico, el caso de Carl Tanzler representa una negación extrema del duelo. En lugar de aceptar la ausencia, el sujeto se aferra al cuerpo como último ancla. No hay aceptación de la pérdida, no hay elaboración, no hay separación, solo una prolongación artificial de algo que ya terminó. Este episodio
amplía el patrón central de la serie. No todos los casos de conservación del cuerpo nacen del deseo de control violento. Algunos nacen del terror absoluto a la pérdida, pero el resultado es el mismo. El cuerpo deja de ser humano y se convierte en un objeto destinado a sostener una necesidad psicológica. Carl Tanzler no dejó ir a María Elena Hoyos porque aceptar su muerte implicaba aceptar su soledad. Y ante esa posibilidad, eligió convertir un cadáver antes que enfrentar el vacío. En este caso, la muerte no fue el acto más perturbador. Lo verdaderamente inquietante fue la decisión de fingir que nunca había ocurrido. Denise Nielsen, compañía que no puede irse. Denise no mataba en medio de explosiones emocionales, ni por impulsos incontrolables. Su violencia fue silenciosa, doméstica y repetitiva. Los hombres que asesinó no eran enemigos ni figuras simbólicas. Eran personas con las que buscaba algo simple y para él inalcanzable. Entre fines de los años 70 y principio de los 80, en Londres, Denise asesinó a hombres a quienes conocía en bares o en la calle. Los llevaba a su departamento. A diferencia de otros asesinos, Denise no buscaba dominarlos en vida ni humillarlos. Buscaba compañía. El problema era que no sabía cómo sostenerla. Sus relaciones seguían un patrón constante. La interacción comenzaba con cercanía, alcohol y una ilusión de vínculo. Pero en el momento en el que aparecía la posibilidad de separación, Denise actuaba. El asesinato no era una descarga de rabia, sino una solución definitiva al problema de despedida. Después de matar, Denise no se deshacía de los cuerpos de inmediato. Los lavaba, los acomodaba y convivía con ellos durante días o semanas. Hablaba con los cadáveres, los sentaba frente a él, veía televisión a su lado. En varios casos, conservó parte de los cuerpos, especialmente cabezas, porque sentía que así la presencia de la persona se mantenía intacta. Nielsen no conservaba restos como trofeos ni como símbolos de poder. Tampoco buscaba ritualizar la muerte. Lo que hacía era utilizar el cuerpo como un sustituto de relación. El cadáver no exigía conversación real, no expresaba deseos propios y sobre todo no se iba. El patrón psicológico es claro y coincide con otros casos del video. Miedo profundo, incapacidad de establecer vínculos auténticos y transformación del otro en objeto. En vida, las personas eran impredecibles. En muerte, se volvían estables. Cuando los cuerpos comenzaban a descomponerse, Denise intentaba deshacerse de los restos, lo que finalmente llevó a su captura cuando los desagües de su edificio se obstruyeron con restos humanos. Ese detalle no fue una falla logística, sino una consecuencia inevitable de una conducta sostenida en el tiempo. Durante los interrogatorios, Denise fue notablemente directo. No mostró arrepentimiento. Explicó sus actos como una necesidad emocional. La soledad, según él, era insoportable. Los cadáveres ofrecían algo que las personas vivas no podían garantizarle: permanencia. El asesinato era la forma de asegurarse de que la compañía no desaparecería. El cuerpo se convirtió en un objeto funcional destinado a llenar el vacío de la vida sin vínculos reales. No había drama externo, solo una rutina construida alrededor de cadáveres. Denise no mataba por odio, mataba para no estar solo y conservaba parte de los cuerpos, porque para él eso era lo más cercano a una relación que no terminará
con una despedida. Aisi Sawa, cuando el deseo se convierte en apropiación. El caso de Isai Sawa suele ser presentado como una historia de canibalismo extremo. Sin embargo, reducirlo a eso es un error que simplifica demasiado lo que realmente ocurrió. El acto de conservar partes del cuerpo no fue un impulso aislado ni una excentricidad, sino la culminación de un proceso de deshumanización profunda. En 1981, en París, Issei Sawa asesinó a Renée Hartwell, una mujer por la que sentía una atracción obsesiva. Desde antes del crimen, Sawa había construido una fantasía en la que ella no era una persona real con voluntad propia, sino un objeto de deseo idealizado. Esa fantasía no admitía rechazo, distancia, ni límites. Cuando Sagawa la mató, el crimen no representó un quiebre emocional, ni un punto de no retorno. Para él, fue la materialización de una idea que llevaba tiempo desarrollándose. Durante varios días, conservó partes del cuerpo de la víctima. No actuó con prisa, ni con pánico. El tiempo posterior al asesinato fue para él una extensión del deseo. Aquí aparece un elemento central de este caso: la apropiación física literal. A diferencia de otros episodios de la serie, donde la conservación del cuerpo busca compañía, control o negación de la muerte, en Sagawa el cuerpo se convierte en la última forma de posesión del objeto deseado. El deseo, al no poder consumarse de manera simbólica o emocional, se traduce en consumo real. Este es un punto donde muchas narrativas fallan al hablar de un impulso sexual extremo. El deseo humano implica reconocer al otro como un sujeto separado. En el momento en el que el otro deja de ser persona y pasa a ser materia, el deseo deja de ser relacional y se convierte en apropiación. Sagawa no buscaba una relación, ni siquiera una ilusión de convivencia. Buscaba eliminar por completo la distancia entre él y la persona que deseaba. El cuerpo, conservado durante esos días, fue el escenario final de una fantasía que solo podía existir si la otra persona dejaba de ser humana. El caso también revela algo inquietante: la ausencia de conflicto interno visible. En entrevistas posteriores, Sagawa habló de sus actos con frialdad, describiéndolos como la consecuencia lógica de su deseo. No hubo intento de ocultar una motivación moral. El crimen fue explicado como una necesidad personal, no como un error. Desde el punto de vista psicológico, este episodio muestra cómo la fantasía extrema, cuando no encuentra límites internos ni externos, puede destruir por completo la noción del otro como individuo. El cuerpo deja de ser el límite final del deseo y se convierte en el último objeto disponible para apropiación. Issei Sagawa no conservó partes del cuerpo por nostalgia, ni por miedo a la soledad, ni por control simbólico. Lo hizo porque en su mente ese era el único modo de poseer aquello que deseaba sin resistencia ni rechazo. Este caso de la serie, mostrando la forma más literal y bruta de cosificación, este caso cierra la serie mostrando la forma más literal y brutal de cosificación. Cuando el deseo elimina toda humanidad del otro, el cuerpo deja de ser frontera y se transforma en territorio. En la historia de Issei Sagawa, la violencia no fue el resultado de la fantasía, fue su cumplimiento final. Estas historias siguen resonando cada día de San Valentín. Si tú conoces alguna otra historia, puedes enviarla a traselumbraldett@gmail.com para que pueda salir en el siguiente video. Yo soy Tete With Y yo soy Denvic. y recuerda,
Si cruzaste el umbral, ya no hay vuelta atrás.